en Medellín. Esto es una iniciativa de hacer una serie de podcast en vivo, más no en directo, entrevistando a los principales protagonistas del festival. Y es una iniciativa que resulta de la alianza de la Deutsche Welle Academy, la cooperación alemana, Arcadia, Oxfam, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización y la Fundación GAU. Vamos a estar entonces acá en un espacio en el Jardín Botánico por si quieren visitarlo. Y la primera charla la va a moderar Camilo Hernández, a quien le cedo la palabra desde ya. Entonces, bienvenidos y que tengan una buena charla. Un saludo a todos y todas, bienvenidos a este espacio que se llama Las Tierras, el conflicto de siempre. Me presento, yo soy Joan Hernández, soy periodista egresado de la Universidad de Antioquia, actualmente hago parte del equipo de Hacemos Memoria. Nos van a acompañar para conversar acerca de esta temática Martín Vidal. Martín es integrante del equipo de comunicaciones del Consejo Regional Indígena del Cauca, de la Red del Agua Comunitaria Ovejas, Guaycoché y Cabuyal, quien lidera distintas actividades del CRIC y ha hecho parte del comité organizador de las mingas indígenas realizadas por esta organización en ese departamento. También nos acompaña Magali del Carmen Belalcázar. Magali hace parte de la plataforma Mujeres del Caquetá y de la plataforma de incidencia política de mujeres rurales colombianas. Ella es una defensora de la tierra, el territorio y el medio ambiente en ese departamento. Magali ha liderado procesos de defensa de la tierra y el ambiente desde la perspectiva de las mujeres en el sur del país y a nivel nacional e internacional. Ella ha denunciado las barreras para el acceso de tierra a las mujeres campesinas y las afectaciones del conflicto sobre los derechos de las mujeres. Y nos acompaña un periodista, Ricardo Cruz. Él hace parte del equipo de Verdad Abierta. Durante los últimos años se ha dedicado a investigar el despojo de tierras a campesinos, comunidades afros e indígenas en la región del Urabá antioqueño y en otros territorios de Colombia. Estamos pues ante un tema que definitivamente es una temática que hace parte de la historia de la humanidad. Los conflictos por la tierra derivan en problemáticas sociales, pero también culturales, económicas, políticas y en nuestro caso colombiano en el conflicto armado que se ha prolongado por más de 50 años y que tiene uno de sus orígenes precisamente en el acceso y el uso de la tierra. Entonces, ante esta problemática, creo que el periodismo tiene grandes desafíos, que si en ese rol del periodismo de comprender la realidad, de aportar a la solución de los conflictos y de contribuir a la democracia, es necesario empezar a abordar estas problemáticas con todas las dimensiones que ello implica, y qué mejor que dialogar sobre este asunto con las personas que han hecho parte de este tipo de procesos, que han vivido estas problemáticas, pero también con experiencias como la de Ricardo Cruz, que ha sido periodista. Inicialmente, espero plantearles una pregunta a todos, general, porque creo que lo que queremos conocer también en principio son las experiencias en cada uno de los territorios de las personas que nos están acompañando aquí. Van a tener 5 minutos para responder esa pregunta, luego haré otra pregunta ya dirigida a cada uno de los participantes, les daremos otros 5 minutos, o sea que más o menos tendremos un espacio de media hora. Empecemos entonces como por hablar acerca de por qué la tierra es un conflicto de siempre. Ese es el título del conversatorio al que estamos convocados, y la pregunta es ¿por qué sigue siendo la tierra un conflicto en el departamento del Cauca? Le doy la palabra a Martín. Gracias, buenos días. En el Cauca, hoy en día, más del 80% de la población depende del agua que se genera en territorios étnicos, fundamentalmente indígenas. Si en estos territorios se hubiese dado otro estilo de vida, de economía, tal vez los niveles de conservación no estarían como hoy en día lo están, y no estaría garantizada el agua para proveer los asentamientos poblacionales, las ciudades que están en la parte media del Cauca, entre las dos cordilleras, pero también buena parte de lo que es el Valle del Cauca. Vale recordar que el Cauca es un territorio que está uniendo, digamos, el Pacífico. Hay una buena parte, una franja muy grande en el Pacífico, en el Océano Pacífico. Está la cordillera occidental, tenemos los valles interandinos del Patí, del Cauca, tenemos el inicio del Valle del Magdalena en la zona de Páez Tierra Adentro, y tenemos también la parte de la Bota Caucana donde comienza la Amazonía y es el nacimiento del río Caquetá. Entonces es un territorio de conexiones ambientales muy importantes, no solo para el Cauca como tal, sino para lo que se le ha denominado Colombia y la dinámica ambiental, geográfica, ecosistémica de Latinoamérica, ¿no? Entonces esa realidad también ha hecho que
en todos estos procesos que vienen pues desde el momento de la llegada de España a estos territorios, se generaran una serie de intereses que se contraponen con las formas de vida ancestrales que estaban en esta región, ¿no? Y fue así como el Cauca se fue modelando como un territorio en el que se empezó a explotar la grande minería, a ubicar las grandes haciendas productoras de ganado, y hoy en día pues tiene una dedicación fundamentalmente a actividades agrícolas, pero también extractivistas. Tenemos una afectación minera llamada legal o ilegal que hoy en día está afectando buena parte del territorio. Vale la pena decir que en solicitudes mineras, es decir, el área pretendida para la minería en el Cauca, corresponde más o menos a un 40% de las poquito más de 3 millones de hectáreas que tiene el departamento, y que en comparación el área que hoy en día está en páramos, en parques nacionales, es decir, áreas que tienen una vocación delimitada como zonas de conservación, no llega al 12% del departamento, es decir, la minería afectaría 4 veces más que el área que está garantizada con algún tipo de amparo legal para la conservación. Los territorios étnicos en el Cauca están ocupando no más de un 49-48% del territorio, pero son áreas que su vocación conservacionista, su vocación de protección, es decir, el uso que se puede dar en esas tierras, en más de un 80% está dedicado solo a eso, a la conservación, ¿no? Un 20% restante se puede dedicar a labores agrícolas, pero con un alto componente también de protección del territorio. Sin embargo, en el Cauca, el 1% de los propietarios tiene aproximadamente el 38% de la tierra. Hay una concentración de la tierra que está fundamentalmente establecida en lo que son la zona del norte del Cauca, que está dedicada en su gran mayoría pues al monocultivo de la caña de azúcar, un poco unas zonas de ganadería extensiva que están ubicadas en el sur, en el Valle del Patía, en la zona del páramo, el Valle de las Papas, es una zona alta dedicada precisamente al monocultivo de la papa, y el resto del territorio pues es habitado por zonas de pequeña propiedad, es decir, comunidades campesinas, minifundistas, microfundistas, indígenas y afros. En este panorama, en esta perspectiva, pues obviamente todos estos conflictos que se han desarrollado en los últimos años han desembocado en todo este tema de la estimulación a la confrontación armada. Ha sido, digamos, un departamento donde todas las expresiones de los grupos armados se han concentrado allí, se han disputado el territorio y han interferido pues la dinámica de vida de las comunidades indígenas, afros, campesinas. Y en medio de este panorama uno ve, por ejemplo, que el Cauca, a pesar de que entre comunidades indígenas y afros constituyen prácticamente el 65% de la población, no poseen ni siquiera la mitad de la tierra, ¿no? Es decir, más del 50% de la tierra en el Cauca está en manos de comunidades no étnicas, que constituyen un menor porcentaje. Eso nos indica pues que el tema de la distribución de la tierra en el Cauca también es un tema de marginalidad y ha sido producto de un tema de despojo a las tierras ancestrales de comunidades, pues primero indígenas y luego las comunidades afro, que aunque sea un reconocimiento después de la Constitución, hay una buena parte de la población que todavía está concentrada en ciudades. Por ejemplo, en el norte del Cauca, un despojo de la tierra de las comunidades afros, que eran comunidades de economía campesina ancestral y hoy en día son grandes monocultivos. La comunidad afro está concentrada en ciudades pequeñas y son pues obreros de estos ingenios y muchos desempleados, y eso ha generado pues también otro conflicto tremendo ahí. Yo diría en conclusión que el tema de la tierra, el conflicto por la tierra en el Cauca hoy en día es fundamentalmente un tema también de un conflicto no nombrado por el agua, ¿no? Y que atraviesa fundamentalmente eso, el futuro del Cauca en cuanto al conflicto de la tierra se va a reflejar y ya se está reflejando en la posibilidad de que la gente tenga acceso al agua en las zonas bajas. Magali, ¿cuáles son los conflictos actuales por la tierra en el Caquetá y en el sur del país? Bueno, yo creo que para hablar de la actualidad primero habría que hacer un contexto.
En ese contexto, para hablar de las tierras y específicamente de los intereses de las tierras y de los conflictos que se han dado históricamente en Colombia y sobre todo en el sur del país. Para hablar del departamento del Caquetá, Caquetá es un departamento que ha sido una zona de colonización dirigida y espontánea que se da como desembotellamiento a las capitales. Hemos tenido conflictos por la tierra y el medio ambiente con la Casa Arana, todo lo que ha sido el tema del extractivismo, del caucho y la quina, y también todas las persecuciones que han sufrido las comunidades indígenas nativas del departamento del Caquetá. Para hablar un poco de cuál ha sido el conflicto que se ha dado históricamente y por qué el conflicto que se vive sobre la tierra y el territorio, es porque hay un interés, y el interés de la tierra en el departamento del Caquetá está, una, en el tema de la concentración de la tierra en pocas manos, la concentración de la tierra en los grandes gamonales, en lo que significa también los terratenientes, todo el tema que tiene que ver, el departamento del Caquetá es un departamento ganadero, la concentración de la tierra en la ganadería, y nosotras decimos que ahí las mujeres tenemos grandes pérdidas, porque en el departamento del Caquetá las tierras no están en manos de las mujeres. Es un departamento muy rico en toda la diversidad, pero lamentablemente una vaca tiene más derechos que una mujer en el departamento del Caquetá, y lo hemos dicho siempre en todas las intervenciones. Una vaca tiene derecho a 2 hectáreas de tierra. Las mujeres rurales, las mujeres campesinas no tienen tierras ni en las uñas, y eso nos da también a entender un poco la problemática. Nosotras cuidamos la tierra, nosotras defendemos la tierra, pero la tierra no es nuestra. Y queremos decir que el departamento del Caquetá tiene una lucha, ha tenido un conflicto armado muy fuerte, pero tiene también un conflicto histórico y es un conflicto ambiental. El Caquetá tiene uno de los ríos más importantes, igual que el Cauca, como lo dijo el compañero, el río Cauca, tiene las autopistas de la selva, tiene la diversidad, tiene las aguas, tiene la entrada a la Amazonía, geográficamente tiene unas conexiones supremamente importantes, y eso hace que el departamento del Caquetá tenga hoy en día conflictos que aún persisten. Cuando hablamos de la ganadería, no es la gente del campo, no es la gente pobre la que tiene la tierra, no son las mujeres. Día a día miramos cómo en el marco del acuerdo de paz, que ha sido una oportunidad para las mujeres, porque el acuerdo de paz es muy importante, sobre todo para las comunidades que hemos sufrido el conflicto armado. Y cuando miramos nuevamente retomar los territorios desde los diferentes grupos armados, el tema central es la tierra, porque quien tiene la tierra tiene el poder, y quien tiene el poder y la tierra tiene entonces la economía y tiene el control sobre el territorio. Para nosotras eso ha sido fundamental, entender, hacer una lectura del contexto de lo que son los intereses de las multinacionales. El departamento del Caquetá está concesionado en más del 50%, porque también su diversidad también está entre las riquezas que tiene, el oro, el petróleo, todo el tema de lo que se nos ha hecho ver como lo que hay que conocer. No es que la gente no lo conozca, no es que las mujeres no lo conozcan, no es que la gente no lo conozca. Lo que pasa es que para nosotras las riquezas del territorio no son riquezas a entregar, sino son riquezas a conservar, porque cuando usted entiende el territorio, la diversidad y la tierra y los conflictos, entonces su postura es una postura política, una postura de contexto con el territorio, y es una postura de hermandad con la Amazonía y el territorio. Desde ahí, para nosotras,
Hoy en día el conflicto que se vive es un conflicto político, es un conflicto social, es un conflicto ambiental, es un conflicto económico y es un conflicto político que vivimos en el departamento del Caquetá y que está centrada en una afectación directa a defensoras de derechos humanos, territoriales y ambientales en el departamento del Caquetá, igual en toda la Amazonía, lo que es Meta, lo que es Cauca, lo que es Nariño, lo que es Putumayo. Entonces, estamos sobre un corredor estratégico. La Amazonía conecta con el Brasil, conecta con el Perú. Por ahí también son las rutas del conflicto armado, las rutas del conflicto, pero también son las rutas del narcotráfico. Esos son los intereses que hay sobre el territorio. Y quiero terminar diciendo, es que se vienen grandes desplazamientos en el país por el cambio climático. Las capitales se van a desplazar. ¿Hacia dónde se van a desplazar? Hasta donde está el agua. Nosotras miramos un Bogotá dentro de 10 años sin agua. Nosotras miramos un Medellín dentro de 10 años sin agua. ¿Para dónde se van a desplazar? Para la Amazonía colombiana. Entonces, todo el mundo quiere bajar a la Amazonía, pero no a conservar, sino a dañar lo que han conservado las comunidades. Entonces, hay un interés económico específicamente. Bueno, yo conozco a Ricardo y sé que ha estudiado el tema de tierras, lo ha investigado como periodista en varios territorios, pero acá nos gustaría hacer énfasis en la experiencia que tiene sobre el territorio de Urabá en el departamento de Antioquia. ¿Cuáles son esos conflictos que en la actualidad se pueden visibilizar en torno a la tierra en esa región? Bueno, muy buenos días. Buenos días a Magali, a Joan, al compañero Martín. Bueno, como lo anotas, Joan, yo hago parte del equipo del portal Verdad Abierta, que desde hace ya varios años se ha dedicado a cubrir lo que ha sido el tema de tierras en Colombia. Le hemos prestado particular interés al tema de Urabá, al tema de la costa Caribe, principalmente en Magdalena, al sur del país, Caquetá, Putumayo. Y bueno, en el tema de Urabá, que ha sido una región muy paradigmática, hemos podido advertir que el problema de la tenencia de la tierra no es de ahora, es un problema histórico, incluso que va muy ligado con el poblamiento territorial de la región. La historia señala que, pues, digamos, el Urabá como territorio vino a poblarse y a crecer durante la década de los 40 y 50. Fue un territorio de colonización no dirigida y espontánea, donde se asentaron principalmente en lo que hoy es Apartadó, en lo que es Turbo, en el norte de Urabá, Arboletes, Necoclí. Sin embargo, cuando llegan las empresas bananeras, se produce un éxodo de estos colonos que habían llegado a colonizar las tierras planas de lo que hoy se conoce como el eje bananero, desplazándolas hacia el norte, que son tierras no tan buenas ni tan fértiles como las que tiene el eje bananero. El eje bananero tiene una particularidad, es que sus tierras son de una alta fertilidad. Eso tiene un nombre, pero técnicamente no lo recuerdo, de la capacidad que tiene la tierra de lo fértil que es. Es quizás una de las tierras más fértiles del país, la del Urabá. La industria bananera se desarrolló, digamos, de manos privadas. Fueron ellos quienes lideraron todo ese emporio económico que hoy hay alrededor de la tierra y ligada a la tierra. Entonces vemos que desde la formación del territorio hubo problemas con la tenencia de la tierra, la tenencia y el uso de la tierra. Se impuso un agronegocio y un monocultivo que hoy prácticamente es la fuente de ingresos primordial del territorio, que es el banano, plátano. En menor medida pues está la piña y otros productos, pero la región básicamente depende del monocultivo del banano. Pues la historia también ha señalado cómo en los 80 hubo también grandes movilizaciones de campesinos que invadían fincas para reclamar ese derecho a la tenencia de la tierra. Y si uno revisa las sentencias proferidas por los jueces de tierras, todas advierten un conflicto que empieza como en los 80, pero incluso ese conflicto ya estaba cuando en los 80 estos movimientos de campesinos invadían las fincas,
apoyados o motivados, o no digamos que apoyados, pero sí detrás de ellos estaban las guerrillas. Pues vemos, incluso ya en ese momento el tema ya era álgido y era duro y era fuerte el problema de la tenencia de la tierra en esa época. Y lo que hemos llegado a concluir es que ni la ley 1448 no logró desestructurar como todos esos problemas que giran alrededor de la tenencia de la tierra en el Urabá antioqueño. Es decir, pese a que no tengo la cifra de cuántas sentencias habrán proferido para el tema Urabá, pero todos los municipios del Urabá tienen sentencias, donde se le devuelve tierra a campesinos que efectivamente fueron despojados por empresarios, terratenientes, ganaderos, particulares que aprovecharon el clima de violencia que generaron la confrontación entre guerrillas y paramilitares para apoderarse mediante negocios espurios con la tierra. Eso, la unidad profirió sentencias a campesinos así, pero hoy esos campesinos se enfrentan a problemas como, primero, no han logrado hacerse materialmente el predio porque el opositor sigue en la tierra y no hay poder judicial ni político que logre que ese opositor devuelva la tierra. Entonces ese es uno de los problemas que se enfrentan hoy los reclamantes. El segundo, cuando hay decisiones judiciales. El otro problema es que aún, pese a que la jurisdicción de tierras ha sido especialmente diligente en el caso de Urabá, todavía hay un cúmulo importante de casos en manos de los jueces represados. Y hay otro número importante represados en la unidad de restitución de tierras que aún no han llegado a los jueces. Entonces, digamos que todavía hay una serie de problemas ligados a la tenencia de la tierra en Urabá que no han logrado y que la ley 1448, a través de la unidad de restitución de tierras y a través de los jueces de tierra, no logró desestructurar. Lo grave de eso es que se está ante el riesgo de que esos ciclos de violencia que giraron en los 80 y en los finales de los 70 alrededor de la tierra se puedan volver a repetir en un futuro próximo. Bueno, ahorita quisiera hacer como unas preguntas dirigidas y rompiendo un poco el orden con el que iniciamos, me gustaría empezar con Magali. Te quería preguntar precisamente en relación con el papel que juegan los medios de comunicación y el periodismo, dado que estamos en un espacio que convoca como el pensarnos y el reflexionar en torno a la labor periodística. ¿Qué pensás de cómo ha sido ese trabajo del periodismo en torno a los conflictos por la tierra? ¿Ha sido un tema que se ha cubierto adecuadamente en los medios de comunicación? ¿Se le ha dado el despliegue que necesita? ¿Ha consultado todas las voces? ¿Ha contribuido a que haya soluciones democráticas a este problema? ¿O cómo lo ves vos desde tu experiencia? Bueno, yo creo que ahí hay que tener dos miradas. Una son los medios alternativos y los medios comunitarios, y otras son los medios de comunicación del gobierno y de los intereses también que se juegan en los territorios por la tierra. ¿Qué ha faltado? Desde los medios alternativos y comunitarios, pues hace falta mucha más cobertura. Si vamos a la Amazonía, en la Amazonía todavía aún no tiene cobertura total el tema de los medios, hace falta visibilizar mucho más. Pero si miramos a nivel nacional, cuando hablamos de los medios masivos, cuando hablan de las noticias de los territorios, cuando se dice que a las defensoras de derechos humanos, a las defensoras de derechos humanos territoriales y ambientales se las está matando por un lío de faldas, es porque realmente no están reflejando la realidad y la verdad de lo que vivimos. Cuando se asesina a una mujer, hay un interés, porque cuando una mujer hace parte de un territorio al que se defiende, no solamente está defendiendo una postura individual, está defendiendo una postura colectiva y esa relación que tenemos como mujeres, como femeninas, la tierra, la naturaleza, el ambiente, la Amazonía. Pero en los medios de comunicación se ha dado simplemente cifras de los asesinatos de las mujeres y se habla como si fuéramos un número. Nosotras queremos que los medios de comunicación no solamente hablen de la cifra y del número, sino que digan realmente quiénes eran las mujeres que defendían la tierra y el territorio y el medio ambiente. Creo que hay un sesgo en muchos de los medios de comunicación. Si decimos Caracol y RCN para hablar con nombres propios,
pues obviamente no han revelado la verdad de las tierras en este país. Creo que ponen la mano completa para tapar el lente para que no se vea las dificultades de los territorios en el Cauca, en Nariño, en Caquetá, porque tenemos un conflicto permanente, constante. Lo que llama la atención es que muchas veces cuando se toca a un gran ganadero, a un gran empresario, entonces sí están los lentes para enfocar a esas personas, pero no se han enfocado en hacer visible las realidades del territorio. Creemos que la comunicación se tiene que bajar un poco más a las realidades, tiene que conocer esas voces reales de los territorios. Muchas veces se quedan con una sola voz y creo que hace mucha falta tener el enfoque de género en el tema de los medios de comunicación. Cuando se nos invita o se nos convoca a un espacio como estos tan importante, creo que es importante comenzar a saludar, a reconocer que en el territorio y en la diversidad que somos hombres y mujeres. Cuando decimos aquí estamos todos, cuando decimos bienvenidos, así mismo nos ven los medios de comunicación. Pero en el sector rural, a las mujeres rurales se las ve como pobrecitas, como las que no se tiene el conocimiento. Creo que hay que hacer un enlace entre la academia, entre los medios de comunicación nacionales, pero sobre todo tener la visión de los medios regionales, porque son los medios regionales los que son más cercanos a los territorios. Y debemos de hilar desde la voz, desde las regiones, porque muchas veces nos dicen que todo es presuntamente. Presuntamente era defensora de derechos humanos, presuntamente. No somos presuntamente, somos reales en los territorios, las mujeres y los defensores, y creemos que ahí los medios de comunicación juegan un papel fundamental y trascendental, siempre y cuando sean aliados de las verdades y desde las realidades. Y necesitamos decirle la verdad a este país, que cuando nos movilizamos no es la guerrilla, no son los actores armados, somos la sociedad civil. Somos hombres y mujeres, jóvenes, niñas y niños y toda la diversidad del territorio quienes estamos allá, quienes estamos defendiendo, quienes estamos construyendo. Y creemos que ahí los medios de comunicación pueden tener esa visibilidad desde las regiones. A nivel nacional también hemos contado para decir que hoy estamos precisamente en el lanzamiento de una campaña, Victoria Somos Todas, que recoge las diferentes miradas y las diferentes mujeres que han sido asesinadas en los territorios. Y hemos hecho documentales también para mostrar que es nuestra propia voz desde las regiones, porque creo que la comunicación es comunicar desde la diversidad, desde lo que somos, de lo que pensamos, desde lo que hilamos y construimos las mujeres en el territorio, pero necesitamos ser mucho más coherentes en lo que decimos. Para eso creo que es muy importante hablar también de los medios de comunicación desde la educación popular. Y la educación popular juega una importancia trascendental. Cuando hablamos de los medios de comunicación, creo que es necesario también mirar un poco más el tema de la Amazonía, las mujeres rurales y las mujeres que aportamos desde los diferentes lugares del territorio nacional. Bueno, y justamente creo que la siguiente pregunta que vamos a abordar tiene que ver con lo que venías diciendo, Magali, desde el inicio, la relación que tienen los medios comunitarios alternativos precisamente con la manera de abordar esta problemática. Y ahí me gustaría que Martín nos contara cuál ha sido la experiencia de los medios, de las comunidades indígenas en todo este proceso de lucha por la tierra y la defensa de los territorios. Sí, pues además de ser un soporte fundamental para precisamente la organización de las comunidades frente a todos estos problemas, creo que hay un papel fundamental hoy en día cuando la discriminación y la estigmatización son fuente de placer informativo, ¿no? En ese manejo pues masificado de la comunicación a través de los medios convencionales y los que más poder tienen. En el Cauca hablemos de tres fuentes de estigmatización claves que se atraviesan en este conflicto. La primera es una que dice que los indios y los negros no trabajan la tierra, ¿no? Eso lo dicen los dueños de la tierra.
Pero si uno revisa la historia, pues los dueños de la tierra nunca la han trabajado realmente, ¿no? Siempre la han usufructado gracias al trabajo de los negros, de los indios y de los campesinos. Entonces los que hablan de que no trabajan la tierra son los que nunca la han trabajado y simplemente han explotado el trabajo de otros. La segunda estigmatización dice pues que las tierras en el Cauca las han dejado abandonadas, que no están produciendo, ¿no? Hoy en día, gracias a este ejercicio comunicativo propio de las comunidades, se ha logrado demostrar que con muchísimos esfuerzos, a veces con un abandono por parte del Estado y con mínimos apoyos, la gente está logrando sacar adelante propuestas productivas, de pronto no a gran escala, pero sí propuestas que hacen que hoy en día, mientras que antes una hacienda de más de 500 hectáreas solo beneficiaba a una familia, hoy en día beneficia a más de 200. Asimismo, los datos oficiales del gobierno, del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, demuestran que hoy en día la tierra subutilizada en el Cauca está concentrada en zonas de gran propiedad, no en zonas de territorios étnicos. Es decir, alrededor de este eje de la Panamericana, de las zonas cercanas a Popayán, del norte, son tierras de vocación agrícola que en estos momentos están dedicadas a monocultivos, a plantaciones forestales comerciales, a especulación de la tierra para parcelaciones rurales y a ganadería extensiva. Y el otro estigma pues es que todos los que luchan por la tierra son o narcotraficantes o son guerrilleros, ¿no? Se ha demostrado que precisamente esos luchadores por la tierra son los primeros afectados, han sido los primeros afectados por la violencia ejercida tanto por actores armados como por el narcotráfico, porque precisamente hay más posibilidades de encontrar puntos de coincidencia entre los que acumulan la tierra y los generadores del conflicto, pues por este tema armado del narcotráfico. De modo que la gente no está involucrada en este tipo de acciones y por el contrario ha logrado resistir durante siglos, tratando pues de que el Cauca siga siendo una opción de vida no solo para los caucanos, no solo para los indígenas, los afros, los campesinos, sino para buena parte de la población del país. Bueno, finalmente Ricardo, a partir de tu experiencia como periodista de un medio independiente, ¿qué aprendizajes crees que se pueden dejar para el periodismo en el cubrimiento de estos conflictos por la tierra y qué desafíos se siguen teniendo? Bueno, empiezo por los desafíos, ¿no? Y es que, digamos, los conflictos por la tierra en Colombia no cesan y continúan. Algunos incluso han sido muy invisibles o ni siquiera han llegado a las agendas de los medios. Por ejemplo, el Cauca es un departamento que tiene unos complejos problemas y conflictos en la tierra que no han sido abordados desde los medios ni independientes ni nacionales, ¿cierto? La socióloga, pues la profesora María Teresa Uribe, decía que si se resolvían los problemas de tierras que hay en el Cauca, era posible que en Colombia se alcanzara la paz, y era por la complejidad que hay allá. Para el periodismo, ese tipo de, digamos, de casos tan complejos como lo es el Urabá, como son los casos de restitución étnica, los de afros e indígenas, implica un reto enorme por la comprensión del tema como tal, porque no es fácil comprender, digamos, un conflicto de tenencia en la tierra de una comunidad afro con comunidad campesina, ¿cierto? Implica entender, digamos, el uso o la concepción cultural que tienen las comunidades étnicas sobre la tierra. Digamos, lo que decía el compañero de que para los mestizos, el que los afros y los indígenas no trabajen la tierra es un asunto como gravísimo, pero es que ellos tienen otro uso, o tienen otra cosmogonía sobre la tierra, otras concepciones frente al uso y tenencia de la tierra, uso, disfrute y goce de la tierra, que quizás en los reportajes periodísticos, en el abordaje periodístico no se refleja, y cosa que es fundamental. Ahora, en materia de lo que ha enseñado estos 9 años que lleva la ley de restitución de tierras, ¿cierto? Lo que hemos visto en los medios de comunicación a nivel general ha sido, digamos,
no ha habido un real interés por parte de todos los medios masivos de comunicación por hacer un cubrimiento sistemático de lo que ha sido la ley de restitución de tierras. En los medios solamente salen quizás los casos más sonados, los más representativos, donde se involucran a empresarios, a grandes empresas, pero no sale una de las aprendizajes que dejó la ley de restitución de tierras, no para los medios, sino incluso para los mismos funcionarios de la unidad de restitución de tierras, es que el despojo se creyó que el despojo en Colombia había sido cometido por grandes empresarios, por grandes terratenientes, y no. La gran mayoría del despojo en Colombia fue cometido por pequeños ganaderos, o sea, por personas inescrupulosas que aprovecharon el clima de violencia para aumentar su patrimonio en tierras. Pasa en Urabá, el caso de Urabá es paradigmático por eso, porque a pesar de que todos señalan a los grandes empresarios, a las empresas bananeras consolidadas, quienes realmente cometieron el despojo fueron pequeños ganaderos, o sea, ganaderos del común o bananeros, incluso pequeños bananeros que aprovecharon ese clima de violencia para hacerse con tierras. Entonces yo creo que uno de los grandes aprendizajes que deja es que el fenómeno del despojo de tierra fue un fenómeno estructural en el que no solamente participaron actores armados, en el que no solamente se beneficiaron ganaderos, terratenientes, latifundistas, sino también pequeños minifundistas, y más importante, que en esa rueda, digamos en ese mecanismo, en esa máquina de despojo, participaron o fueron orgánicos funcionarios del Estado, tanto de las instituciones responsables de la reforma agraria en Colombia como es Incoder, Incora y ahora la ANT, pero también el papel de los notarios. Y queda como de desafío futuro y ojalá en el corto plazo para el periodismo, indagar qué pasó o qué ha sucedido con las órdenes de investigar a jueces, a notarios, de investigar a funcionarios de esas entidades que acabo de mencionar, qué sucedió con todas las órdenes de investigar, por ejemplo, a bananeros, empresarios, terratenientes, porque los jueces ordenaron esas investigaciones, pero ni el periodismo, ni siquiera la misma justicia se ha encargado como de que eso avance, porque avanzar en la investigación, en la responsabilidad que tuvieron funcionarios, notarios y otros, lo que la justicia ha llamado terceros civiles no armados, de velarlo, el papel que ellos tuvieron en toda esa máquina de despojo puede ayudar a desestructurar esa máquina que todavía está muy viva. Bueno, de esta manera vamos dando cierre a este conversatorio como para recoger algunos aspectos de lo que se ha conversado hoy. Podemos decir o concluir que el tema de la tierra es un tema histórico, que es un conflicto estructural, como lo acaba de mencionar Ricardo, y que es un conflicto que se va a seguir desarrollando porque precisamente creemos que no ha tenido una buena manera de tramitarse desde lo político, desde lo social y desde lo económico. Ahí pues habría que decir también que precisamente los sectores económicos han tenido gran responsabilidad en esta problemática que ha permitido todo este despojo, el abandono de tierras, que se instalen proyectos como la minería, pero también proyectos como las agroindustrias y más recientemente, creo que es un fenómeno que lo estaba mencionando Martín, todo el tema inmobiliario, los condominios, las grandes expansiones de parcelaciones de tierra que han venido cobrando fuerza en muchos territorios. Asimismo, que hay una problemática que actualmente ha cobrado mucha vigencia, creo que no solo en este campo, sino en varios, que es el tema ambiental y que todo el tema del agua, de los corredores ambientales, de los bosques y de lo que estamos perdiendo empieza a preocupar mucho y a relacionarse mucho con lo que han sido los conflictos por la tierra. También hablando precisamente acerca del papel o el rol de los medios de comunicación, creemos que hay dificultades en la manera como se ha cubierto este tema, desde los medios tradicionales hay sesgos, ha faltado profundidad al momento de investigar la problemática, hay barreras o digamos hay un desafío muy grande por comprender todo lo que son los procesos étnicos y lo que implica desde lo cultural, desde lo ancestral, entender la importancia del territorio para estas comunidades, pero también la manera como se deberían dar procesos de restitución de tierras. Y hay además desde los medios alternativos, independientes, comunitarios, desafíos
yo diría que en parte de preparación, en parte de experiencia para poder cubrir estas temáticas y para tratar de dar un mayor despliegue y sobre todo para generar espacios de diálogo y de comprensión que permitan como buscar salidas a esto. Sin embargo, ahí podemos destacar lo que venía mencionando Martín con la experiencia de las comunidades indígenas del Cauca, cómo de alguna manera ese cubrimiento que han desarrollado ha servido para visibilizar el problema en el territorio, pero también para tratar de desmontar estigmas que se han dado sobre las comunidades indígenas y para tratar de mostrar cómo han sido los procesos de lucha por la tierra. Y finalmente, pues diría que es importante seguir pensando este tema desde el periodismo, pero sobre todo creo que habría que detenerse un poco y pensar también qué hemos hecho mal y qué ha faltado y cómo empezar a explorar otros puntos de vista de esta temática y otros territorios que tal vez no han sido explorados, como lo mencionaba Ricardo. Les agradecemos mucho por acompañarnos en este espacio. De antemano, muchas gracias a nuestros invitados, a Martín, a Magali y a Ricardo. Y bueno, esperemos que sigan disfrutando mucho todos estos conversatorios del Festival GAO.